El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza que crece sin mucho ruido y que al final se convierte en una planta que termina dando sombra. Nada ocurre de inmediato, nada se fuerza, nada se controla. La iglesia vive en ese proceso, aprende a esperar, a confiar y a obedecer, aun cuando no siempre entiende lo que Dios está haciendo. En la clase de hoy estudiaremos cómo Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos y que nuestra tarea es permanecer fieles y unidos mientras Él cumple sus propósitos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 22, titulada La Iglesia Cristiana. Y el texto bíblico para este día se encuentra en el libro de Marcos capítulo 4, los versículos 26 al 32, y de igual manera en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6 y 11 al 16. Y el texto áureo se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos del 15 al 16. Y lee de la siguiente manera: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en el día de hoy quisiera compartir con ustedes los siguientes objetivos. El primero es aprender a leer los textos bíblicos, particularmente las parábolas, con detenimiento, sin dar por sentado que, puesto que hemos leído o escuchado un pasaje, ya sabemos todo lo que nos puede decir. Número 2, entender la relación entre la iglesia y el reino de Dios. Número 3, reconocer la importancia de la paciencia mientras se espera el reino de Dios. Número 4, recalcar que nuestra tarea no es construir el reino, sino esperarlo, obedecerlo y en la medida de lo posible reflejarlo. Y número 5, hacernos ver que el reino de Dios es como una semilla de mostaza y tiene un poder insospechado y que con frecuencia actúa calladamente. Y el último es reconocer el verdadero carácter de la unidad de la iglesia, fundada en la presencia del Espíritu Santo. Y el vocabulario de hoy es mostaza. Y mostaza es una planta que desde hace al menos 7,000 años se empleaba con propósitos médicos y culinarios en la medicina, para emplastos y en la cocina como condimento. Pertenece a la familia de las crucíferas y por tanto tiene cierto parentesco con la col y con el nabo. Es una planta anual que normalmente tiene unos 2 pies de alto, aunque en condiciones óptimas puede llegar hasta 4 o 5 pies. Y produce unas vainas que normalmente, ¿verdad?, se dan medida de docenas de pequeñas semillas. Y la literatura antigua, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en otros escritos de la antigüedad pagana, la semilla de mostaza tiene connotaciones de pequeñez y frecuentemente se hablaba de ella como la más pequeña de todas las semillas. Y les invito a que me acompañen a leer el libro de Marcos, el capítulo 4, los versículos 26 al 32, y de igual manera el libro de Efesios capítulo 4, los versículos 4 al 6 y 11 al 16. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y vela de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios?
¿qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El libro de Efesios. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Permítame tener una palabra de oración en este momento. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que a través de esta experiencia hermosa hables a nuestra vida, a nuestro ser, que seas tú siempre siendo glorificado. Gracias, Señor, te damos. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, con esta lección iniciamos una nueva unidad dedicada a lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Dentro del contexto de la iglesia. Y los textos bíblicos que hemos seleccionado en el día de hoy nos colocan frente a un gran desafío, ¿verdad? Digamos hermenéutico y teológico, ¿verdad? Estamos relacionando prácticamente dos parábolas breves de lo que es, ¿verdad? De lo que es, o sobre el reino de Dios, perdón, con una exhortación apostólica sobre la unidad y de igual manera la misión de la iglesia. Y aunque pertenecen a géneros literarios distintos, algo que tenemos que entender es que estos pasajes, ambos, vemos que dialogan entre sí y nos van a ayudar a poder comprender un poco más lo que es la vocación de la iglesia y verla, ¿verdad?, como una vocación de la iglesia, como comunidad que vive entre lo que es la promesa del reino y la realidad de su espera. Y esta lección del día de hoy nos va a preparar para poder escuchar con mucha atención, a discernir con paciencia y a dejarnos formar espiritualmente por la palabra que va a revelar cómo Dios obra en su tiempo y por su espíritu. Yo creo que eso es lo más importante. Pero vayamos al Evangelio de Marcos, ese capítulo 4, los versículos que vamos a estar trabajando en el día de hoy, 26 al 32. Lo primero que vemos es aquí Jesús presentando al reino de Dios. Fíjense que es un crecimiento que Jesús presenta del reino de Dios en el cual nosotros como seres humanos no controlamos y que tampoco vamos a poder anticipar. Y me encanta mucho esto porque este pasaje de Marcos nos presenta dos parábolas bien breves. Y cuando usted las coloca una junto a la otra, vemos que prácticamente están tratando de explicar de una manera simple lo que es el reino de Dios. Y vemos también que ambas parábolas tienen, ¿verdad?, una cercanía, podemos decir literaria, que nos pueden llevar a cada uno de nosotros a asumir que ambas parábolas enseñan exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando usted hace una lectura cuidadosa, ¿verdad?, tal como nos exhorta obviamente el autor de esta lección, nos revela que aunque son parábolas paralelas y que tienen quizá una cercanía literaria, no son idénticas. Cada una de ellas vemos que nos presenta un aspecto distinto de la manera en que Dios va a hacer venir su reino. Pero vayamos al texto, ¿verdad? Ambas parábolas vemos que tienen una semejanza fundamental. Comparten, ¿verdad?, digamos, varios elementos esenciales. En primer lugar, ambas se introducen con una fórmula muy similar, ¿verdad?, donde se habla de decía además o decía también.
Esto lo vemos, ¿verdad? Que es como único, ¿verdad? Y esto es muy bueno poder verlo dentro del texto bíblico. Porque diga decía además o decía también, no implica que hay una diferencia. Estamos hablando de algo que es igual. En segundo lugar, ambas hablan explícitamente del reino de Dios, no de la iglesia, y esto es importante, ni tampoco nos habla de lo que es la experiencia individual del creyente. Y en tercer lugar, ambas utilizan la imagen de una semilla y el crecimiento de esa semilla. Y obviamente esto es una metáfora puramente agrícola que está ciertamente arraigada muy de lleno al mundo rural de los oyentes que estaban allí escuchando de Jesús. Eran personas que trabajaban la tierra y escuchar estas parábolas de la semilla, para ellos era fácil de entender que era lo que Jesús buscaba. Y finalmente podemos decir que ambas parábolas presentan el crecimiento, y ese crecimiento que presentan ciertamente posee un carácter. Y es un carácter que podemos decir que es sorprendente y a la misma vez hasta misterioso. Por ejemplo, en la primera, ¿por qué ocurre sin que el sembrador sepa cómo? ¿Verdad? Y lo segundo es por el contraste radical entre lo que es la pequeñez de la semilla y la magnitud de la planta, ¿verdad? Porque vemos que la planta crece, como lo leímos en la definición, de 2 a 3 pies y en algunos casos hasta 5 pies. Y el tamaño de la semilla de mostaza es, miren, bien pequeña, bien pequeña. Y esta semejanza lo que nos permiten es establecer un terreno en común, y es que el reino de Dios es una realidad que es viva, dinámica y activa, pero no es controlable por las manos humanas. La semilla simplemente cae, se siembra y el crecimiento no va a ser controlado por las manos humanas. Simplemente crece por la bondad y gracia del Señor. Ahora bien, hay unas diferencias teológicas que son claves y es la que queremos presentar. Las diferencias entre ambas parábolas nos permiten captar esa enseñanza específica, y eso es importante. En la primera parábola, en sus versículos 26 y 29, se menciona claramente a un sembrador. Y este hombre realiza esa acción de sembrar, pero luego entonces desaparece prácticamente de toda la escena de esta parábola. No vuelve a mencionarse. Entonces, si se da cuenta, la semilla crece mientras él está durmiendo o simplemente velando. Y se entiende que es de día, se entiende que es de noche o también puede ser de día. Y el énfasis está en la pasividad, ¿verdad?, de este proceso, ¿verdad?, del sembrador frente a un proceso de crecimiento que él no tiene control. Y la frase sin que él sepa cómo, lo que está subrayando es esa incapacidad humana para poder explicar o acelerar o manipular ese proceso que se está dando de manera natural. Así que la imagen agrícola apunta probablemente a un tipo de semilla que produce trigo, produce cebada. Y eso se confirma obviamente por la referencia que tiene obviamente la parábola acerca de la hoz, que era un instrumento con el que se picaba lo que era el trigo o la cebada cuando se daba la siega, o sea, cuando estaba ya madura ese trigo y estaba en el tipo perfecto para picarse. Ahora, teológicamente, esta parábola recalca que el reino de Dios no depende de la actividad constante del ser humano, sino de la acción soberana de nuestro Dios. Si usted se fija, el sembrador no va a poder forzar la cosecha. El sembrador simplemente tiene que aprender a esperar. Y así entonces Jesús corrige cualquier tipo de pretensión que pueda haber del ser humano, ¿verdad? O dominio, podemos decirlo así, sobre los tiempos y sobre las formas del reino, que era lo que Jesús hablaba constantemente en contra de aquellos fariseos acerca de este tema. Y en la segunda parábola, los versículos 30 al 32, usted se da cuenta que el enfoque que tiene cambia de manera radical. No se menciona el sembrador y vemos ahora que toda la atención está sobre la semilla y la planta.
vemos que obviamente la mostaza se conoce mucho, ¿verdad? Porque es muy pequeña y con el pasar del tiempo se convierte en una planta grande en comparación con el tamaño de la semilla. Y así Jesús entonces llega a describirla con un lenguaje que yo pienso que Jesús en cierta manera exagera de manera deliberada y dice que aún las aves, una vez crece esta semilla y se da y se convierte en una planta, miren lo que dice que las aves pueden morar bajo la sombra de esta planta. Fíjense que la manera en que se dice, lo primero que le viene a usted a la mente es un árbol. Lo primero que le evoca esto es pensar en un árbol grande, un árbol frondoso. Sin embargo, la semilla de mostaza lo que nos presenta es una planta de trigo, donde las aves pueden morar debajo de su sombra. Y aquí entra, ¿verdad?, en juego lo que se conoce como una hipérbole irónica, que el autor, obviamente, del material cuando usted estudia la clase, lo va presentando. Aquellos que conocían la semilla de mostaza, los que estaban allí, porque eran sembradores, conocían que la semilla de mostaza no producía árboles. Pero fíjense, eso es lo que Jesús quería. Jesús provoca a cada uno de aquellos que están allí oyendo, les provoca el escuchar esto. Y es que el reino de Dios va siempre a ir por encima de las expectativas humanas. Y fíjense que el reino de Dios comienza de manera insignificante. Vamos a decirlo así, casi, algo que casi ni se siente, pero contiene un poder oculto que produce, mis amados hermanos, unas consecuencias inesperadas y tiene un poder donde el evangelio va expandiéndose que usted no tiene idea. Y cuando usted lee entonces ambas parábolas, las parábolas entonces nos ofrecen lo que es una visión muy equilibrada de lo que es el reino de Dios. Lo primero que enfatiza es esa espera paciente y la imposibilidad de control de esa semilla. Y lo segundo que nos habla es el poder oculto y la transformación sorprendente del reino de Dios. Por lo tanto, el reino no puede ser acelerado, pero tampoco puede ser detenido. El reino de Dios no se va a imponer con espectáculo, pero avanza con una eficacia silenciosa sobrenatural. Y este doble énfasis ciertamente es crucial para nosotros poder comprender la relación entre el reino de Dios y la iglesia, que es el tema central de esta lección. Ahora bien, vayamos al tema de la iglesia. Ya hablamos del reino, vamos al tema de la iglesia. Estamos aquí presentes a un texto que nos habla de la unidad que tiene que tener la iglesia por el Espíritu y el crecimiento, vamos a decirlo así, que tiene a través de Cristo. Y este texto de Efesios pertenece a un género muy distinto al que estuvimos hablando en Marcos. No es una parábola, sino es una exhortación teológica que está basada ciertamente en una realidad espiritual que nos presenta el texto. Y mientras Marcos está hablando del reino de Dios que viene, Efesios está hablando de la iglesia que ya existe como obra del Espíritu Santo. Y es lo que vemos, ¿verdad?, a través del Nuevo Testamento, específicamente en esta carta de Efesios, que ciertamente fue escrita por Pablo. Ahora, estos versículos 4 al 6 del libro de Efesios nos presenta una repetición que es insistente, ¿verdad?, de la palabra uno o solo. Y esto no es una retórica, ¿verdad? Esto no es una retórica vacía, esto tiene un significado. Y lo que vemos aquí es que Pablo quiere afirmar lo que es la unidad de la iglesia, que no se convierte en una meta futura, no, tiene que ser una realidad presente fundada en Dios. Por lo tanto, la unidad es algo que tiene que estar ya presente en la iglesia. Estamos hablando de un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios, que es Padre de todos. Y esta unidad no es ni exclusivista. La unidad de la iglesia no debe ser ni sectaria. Por el contrario, fíjense, se expresa en esa
palabra que se reitera constantemente y es la palabra todos. Y dice que Dios está sobre todos, por todos y en todos. Y es importante notar que esta afirmación descansa sobre ese llamado a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y me encanta esto. No se trata de crear la unidad, sino de vivir conforme a la unidad, que es muy distinto. Y vemos que entonces en el verso 11 nos presenta la diversidad de dones, que tiene un solo cuerpo. Y vemos que ahí hay una lista, ¿verdad? Y vemos ahí unas funciones ministeriales, que ciertamente no podemos leer esto como si fuera un organigrama de, vamos a decirlo así, de una iglesia y que es definitivo este organigrama. No se puede leer como que esto es lo único, ¿verdad? Este no es el organigrama único que debe tener la iglesia. No es así, no se debe leer así. Y vemos entonces que esto, ¿verdad? Lo podemos afirmar porque en el mismo Nuevo Testamento hay otras listas y otros cargos que se presentan como funciones ministeriales. Y el propósito aquí, fíjense, que se presenta no es uno que sea como estructural, de una, por decirlo así, de una estructura eclesial como tal, sino es uno teológico. Está presentando la diversidad de dones que tiene la iglesia y que es parte del diseño divino para la edificación del cuerpo. No todo el mundo puede ser pastor. No todo el mundo puede ser misionero. No todo el mundo puede ser evangelista. No todo el mundo puede ser ujier en la iglesia. No todo el mundo puede ser diácono. No, tiene que haber diversidad de dones. Pero lo lindo es que todos y cada uno forman parte de un solo cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es uniforme, pero sí es unida. Y algo que tenemos que entender es, que a veces se nos hace difícil entender, es que la diversidad no es una amenaza a la unidad, sino que la diversidad le sirve a la unidad. Es así de sencillo. La iglesia no debe ver la diversidad como algo amenazante, sino como una gran oportunidad de servicio dentro de la iglesia. Fíjense que el hombre perfecto que presenta aquí en los versículos 2 y 13 no se refiere a una perfección moral o individual. Estamos hablando de una madurez plena del cuerpo de Cristo. Pablo está concibiendo a la iglesia como una realidad colectiva que crece en plenitud de Cristo. Por lo tanto, la madurez cristiana no es un logro aislado, sino una experiencia que es compartida y que se comparte los unos con los otros. Los versículos 14 y 16 nos habla del propósito de este crecimiento. Y este crecimiento tiene como finalidad la estabilidad doctrinal y espiritual. Por lo tanto, la inmadurez se manifiesta en ser llevados por cualquier viento de doctrina. Por el contrario, la madurez se expresa en seguir la verdad en amor. Fíjense que habla de seguir la verdad en amor. La verdad sin amor fragmenta. El amor sin verdad desorienta. Y ambas deben caminar juntas. Y finalmente, es afirmar que el crecimiento no es individualista. Todo el cuerpo crece cuando cada miembro cumple con su función unida a Cristo, que ciertamente es la cabeza. Y el resultado no es prestigio, sino la edificación en amor. Mis amados hermanos, esta lección nos está confrontando a cada uno de nosotros con una verdad fundamental. Ciertamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo estamos llamados a construir el reino de Dios. Y es necesario que construyamos. Pero el reino de Dios se da como una semilla de mostaza. No tenemos control de las cosas que le corresponden a Dios. Y me encanta mucho eso porque en medio de ese proceso de construcción del reino, que hay cosas que Dios está haciendo, el Señor nos llama a que esperemos en Él, a que Él obre, a que Él haga. Y la iglesia, mientras eso ocurre, el Señor la llama a que obedezca,
La llama a que practique el amor mientras espera esa construcción del reino. La llama a hacer justicia. La llama a vivir en paz. Y todo esto se caracteriza acerca de lo que es el reino de Dios. Estamos hablando de vivir de otra manera distinta. Es vivir según lo que nosotros afirmamos como cuerpo de Cristo. Y la parábola de la mostaza nos anima cuando la iglesia parece frágil o insuficiente y Dios sigue obrando aun cuando no lo vemos. Y Efesios nos recuerda que nuestra unidad no es opcional, sino una expresión de la obra del Espíritu. No vivir en unidad es contradecir nuestra vocación. Por lo tanto, somos llamados a ser fieles, pacientes y unidos, confiando no en nuestra perfección, sino en la fidelidad y en el poder de nuestro Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que tú, quien siendo tres eres uno, bendigas y aumentes nuestra unidad. Que tú, que eres dador de toda ley y juez de todos los hechos, perdones y corrijas nuestras desobediencias. Y que tú, el único que sabe los sazones y los tiempos, nos des paciencia, en tanto esperamos el cumplimiento de tus propósitos eternos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.